porque es que para lo del conde de Aranda, es decir, la política española apoyando a los rebeldes estadounidenses contra Inglaterra en el norte era una contradicción porque tenía sus propias colonias en el sur. Entonces, no hay duda que el esfuerzo militar no tuvo el apoyo necesario. Y una de las grandes conclusiones de la tesis, del trabajo sobre el tema de independencia, es que no hubo apoyo militar sostenido y permanente para garantizar el triunfo militar, aunque yo lo dificulto, dadas las circunstancias de que ya el movimiento había progresado mucho y el apoyo de los revolucionarios había crecido demasiado grande. Bueno, este es un punto importante, especialmente cuando en el último segmento toquemos la actualidad. O sea, la política exterior o la geopolítica mundial con respecto a la problemática interna de cada país, en este caso de Venezuela. Regresamos en el próximo segmento con Ángel Rafael Lombardi Boscán, director del Centro de Estudio Histórico de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz. Seguimos con La Gente Quiere Saber, con Ángel Rafael Lombardi Boscán, Premio Nacional de Historia del 2007. Con Ángel Rafael estamos conversando sobre, bueno, sus libros, sus investigaciones y cómo realmente la negación de España ha sido perjudicial y cómo se desarrollaron las guerras de independencia después de la expedición de Pablo Morillo, ¿no? Sí. En todo este proceso, la figura de Bolívar, tanto el Bolívar real como el Bolívar de la historiografía, que incluye el culto a Bolívar. Claro. El Bolívar real es un Bolívar muy interesante porque es un hombre voluntarista, es un militar, es un político que tiene un afán de figurar, de vencer, de triunfar, que yo creo que esa es su faceta más relevante, ¿no? De hecho, el decreto de guerra-muerte del año 1812, la gente dice que era para dividir los bandos. Yo creo que no, yo creo que es un mensaje a los propios partidarios. Mira, aquí el jefe, el caudillo, que los va a liderar a la victoria final soy yo. Ahora, Bolívar está casado con la derrota, o sea, siempre es derrotado. Por eso el libro se llama Estrategia de la Derrota. No, el libro Estrategia de la Derrota no tiene que ver con Bolívar, sino con la política imperial española de no acompañar, para la derrota. Claro, que no acompañó el esfuerzo militar. O sea, que a partir del año 1814 se apuesta por una salida militar represiva que no termina de ser apoyada desde la misma metrópoli porque América desapareció, porque España, la península, tenía una problemática particular y prácticamente el apoyo a través de pertrechos que se pudieran trasladar a nivel de convoyes en el océano, la flota española imperial prácticamente estaba desaparecida desde Trafalgar, en el año 1804. Bolívar es un hombre muy interesante. Bolívar está empeñado en siempre asaltar el centro del país, Caracas. Y Morillo se atrinchera en la costa, con una infantería prácticamente formidable. Bolívar tiene el apoyo del Páez, de los llaneros en el sur. Entonces se establecen dos estrategias. La estrategia urbana de Morillo, atrincherado en el eje costero, urbano, y la estrategia de Bolívar, atrincherado en el sur, rural, y teniendo como base de apoyo y epicentro, que esto va a ser clave para la guerra, mantuvo un estatus que se va a romper en el año 1817 con la toma de Angostura por parte de Piar. Después viene el conflicto y la rivalidad entre Bolívar y Piar, que trae como consecuencia el fusilamiento de Piar, y Bolívar asume la jefatura máxima. Angostura es muy estratégica, sí. La actual Ciudad Bolívar. Porque es la vía por el Orinoco y el Delta a los territorios ingleses, sí, de Trinidad, donde venían hombres, pertrecho, logística, ¿no? Y al mismo tiempo conectaba con los llanos, que era la despensa, la comida. Claro. Y al mismo tiempo, vía Guárico, San Juan de los Morros, conectaba con el centro, que era el eje económico del país. O sea que realmente hay una visión geopolítica estratégica allí, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué este Bolívar, incuestionablemente importante en el proceso emancipador, monopoliza en muchos historiadores todo el proceso y terminamos en una independencia prácticamente, como dice Carrera Dama, amarrado a la cola del caballo Bolívar y el culto a Bolívar? Bueno, eso tiene que ver con el mito fundacional, el mito Bolívar. Bolívar, cuando muere, es un hombre repudiado por sus principales aliados. Páez le da la espalda en Venezuela, Santander le da la espalda en la Nueva Granada. Es un hombre que muere yéndose al destierro. O sea, la gloria de Bolívar es posterior a su muerte.
En el año 1842, Páez siente la necesidad de que hay que revivir a Bolívar, de que la nueva identidad nacional, histórica, cultural, tiene que partir no de los ancestros autóctonos, porque son poco relevantes, aquí no hubo grandes civilizaciones como si la hubo en Mesoamérica, en Centroamérica y en la zona andina, con los incas y con los aztecas. Lo negro africano es poco relevante, de hecho se le despreciaba en ese momento. Entonces, y lo español, pues contra lo español se reaccionó, o sea, la independencia surge, una ruptura contra España. Por lo tanto, entonces había que recuperar a la figura que había concitado en vida en el momento del triunfo, porque el gran momento del triunfo de Bolívar, y esto es muy importante señalarlo, es Boyacá, en 1819. Cuando Bolívar toma Angostura, sigue intentando asaltar Caracas en el año 1818, pero en la famosa batalla de Semen es derrotado por Morillo. Morillo nunca perdió. Morillo tuvo el mérito, el gran mérito como jefe militar en mantener todo el eje costero norte venezolano libre de las distintas incursiones de los patriotas, encabezados por Bolívar y sus aliados, como Páez y compañía. Entonces Bolívar reflexiona de que no puede asaltar Caracas, entonces se tiene que ir hacia Bogotá y hace su movimiento estratégico militar más audaz, el más peligroso, el que no concitaba ningún apoyo. De hecho, Arizmendi, cuando sale Bolívar a tramontar la cordillera y se dirige a la Nueva Granada, le da un golpe de Estado. Y Páez, que pudo haberlo acompañado ante la exigencia de Bolívar, tampoco lo acompaña. O sea, no entendieron la estrategia de Bolívar. No, Bolívar se le jugó el todo por el todo. Él dijo, si yo tomo Bogotá, debilito un sector, un flanco, en donde está apostado fuerzas débiles, donde estaba Barreiro. En cambio, Morillo tenía un dispositivo en el centro, alrededor de Caracas, sumamente blindado, sumamente robusto, ¿no? Entonces la estrategia inesperada da resultado. Se toma Bogotá y después de Bogotá se llega a Carabobo en 1821 y se toma Caracas. Entonces Bolívar, en ese momento, 1819 hasta 1824-25, es el rayo de la guerra, es el gran líder, el gran estratega de América del Sur, el Napoleón de América del Sur. Entonces Páez, ya muerto Bolívar en el año 1842, necesita recuperar la figura gloriosa de Bolívar y construye toda la identidad venezolana nacional sobre ese héroe, sobre Simón Bolívar. Y el resto lo hicieron los historiadores. Claro, por supuesto. El culto a Bolívar, que hay dos libros que recomendamos para estudiar el tema. Uno pionero de Carrera Dama, El culto a Bolívar, y el otro de Pino Iturrieta, que se llama algo así como El Divino Bolívar. El Divino Bolívar. Hemos hablado de tus libros, tus investigaciones, pero evidentemente, como tú muy bien decías hace un rato, el historiador está en un presente, ¿no? O sea, hay un diálogo desde el presente con el pasado, el periodo que uno escoja, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te ha ayudado estudiando el pasado a entender el presente? Bueno, no hay duda, pues decir, cuando uno estudia el pasado trata de ver la andadura, o sea, cuál fue el camino recorrido hasta llegar al hoy. Por supuesto, el estudio del pasado tiene muchas miradas, pero no hay duda que para entender la contemporaneidad actual, la problemática actual, nosotros somos hechura de ese pasado. Por ejemplo, la independencia nos prometió un proyecto moderno, nos prometió un proyecto republicano ciudadano, pero el siglo XIX contradijo ese proyecto. Y solamente con la llegada del petróleo en las primeras décadas del siglo XX pasado y con el albor de la democracia, primero en el 45 y después en el 58, el proyecto modernizador intentó desarrollarse en Venezuela y creo que hubo importantes logros, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en el ámbito cultural, en el ámbito urbano. Pero el militarismo, que es una rémora de la independencia, siempre ha atentado contra ese proyecto republicano y modernizador. Entonces, yo creo que en este momento en Venezuela tenemos otra vez ese debate, o sea, volver a recuperar la necesidad de volver a aspirar a esa modernidad que el militarismo y aspectos de la premodernidad nos niegan la posibilidad de alinearnos a los países del primer mundo. Yo creo que es una aspiración legítima y no creo que debemos renunciar a ello.